Bueno, y vamos a retomar nuestro tema. Estábamos hablando de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, y se dirige a los expatriados del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y les habla a estos hermanos que habían escapado de Jerusalén porque había estallado la persecución en Jerusalén a la iglesia, y muchos de ellos se habían movido a esas provincias porque era mucho más seguro para ellos, pero eso no significaba que no estaban libres de persecución, no significaba que estaban libres de las presiones de la sociedad. Sin embargo, el apóstol Pedro les habla y les dice que ellos son elegidos, les consuela. En el versículo 1 y 2 les habla y les dice que ellos son elegidos por Dios y se dirige a ellos como elegidos. Luego les habla en el versículo 3 al versículo 5, les habla como renacidos. Les va diciendo a ellos que Dios es digno de ser alabado porque les hizo renacer a los creyentes para una esperanza eterna y les guarda hasta el día de su salvación. El apóstol Pedro los está consolando, les está consolando con cosas de su vida que involucran cómo vivir su vida diaria. Versículos 5 al 7, el apóstol Pedro se dirige y les dice que hay pruebas y que la prueba de su fe, en este caso, es lo que prueba también su salvación. Los creyentes se alegran por su salvación y a pesar de que tienen que ser afligidos con diversos tipos de pruebas para que su fe sea encontrada verdadera. Le está diciendo, es difícil a veces ser creyente en un medio donde te presiona la sociedad, pero a pesar de todo, alégrese, hermano, en su salvación, le está diciendo, alégrese, porque en medio de esas aflicciones su fe va a ser probada y va a resultar que su fe es verdadera. Y así en el versículo 10 al 11, los profetas, dice, han indagado acerca de la salvación, sabían del Señor Jesucristo el tiempo de su venida, sufrimiento y gloria, aunque no lo vieron cumplirse, predicaron el Evangelio y lo que lo confirmó, y los ángeles también lo querían ver. Entonces, en esto estamos viendo, hermanos, que es más allá de esta vida, más allá de la muerte, es que impacta el Evangelio. Y de esta manera les está también consolando el apóstol Pedro, que su fe va más allá de esta vida. Esta vida puede ofrecer sufrimiento, puede ofrecer sacrificio, pero esta vida es más allá de la salvación que tenemos, es más allá de esta vida. Y ahí tenemos el versículo 13 al 14 también, y nos está hablando acerca de que seamos santos, les dice, a pesar de que ustedes están siendo perseguidos y han nacido de nuevo, entonces también es necesario que sean santos. Y los creyentes estarán preparados, dice, para vivir en obediencia, santidad y en esperanza de la segunda venida del Señor, porque Dios que los llamó es santo. Y todavía un poquito les exhorta, les dice, sí, estamos sufriendo, pero el sufrimiento, y aunque ustedes son elegidos y aunque las pruebas están haciendo relucir que su salvación es real, va a haber pruebas. Y tenemos que ser santos a pesar de la circunstancia difícil. O sea, le está diciendo, no hay excusa para no buscar la santidad, aunque sea un momento difícil. Y el versículo 17 al 21 hemos estado hablando acerca de cómo debemos conducirnos. Si una persona dice que es un hijo de Dios, vive una vida de testimonio, porque sabe que ha sido rescatado por Dios por medio del invaluable sacrificio del Señor Jesucristo que le dio fe y esperanza. Eso está en el versículo 17 al versículo 21. Y eso habla de conducirnos. Y eso les está diciendo a ellos. O sea, en momentos tan difíciles, en prueba, aún allá ustedes tienen que conducirse como dignos hijos del Señor, porque el Señor les ha salvado y su sacrificio es invaluable, y por eso, a pesar de las pruebas, hermanos, ustedes deben conducirse bien. Y creo que estas palabras también nos llegan el día de hoy a nosotros. A pesar de la situación difícil que podamos estar viviendo, la palabra nos recomienda que debemos conducirnos bien. Y luego, hace 3 semanas, hemos estado hablando en el versículo 22 al 25 acerca de la diferencia entre lo eterno y lo temporal. Los creyentes han sido limpiados de sus pecados por obedecer la verdad, para amar fraternalmente y entrañablemente, por ser renacidos por la palabra de Dios, y las buenas nuevas son eternas.
Y hacemos una distinción en vivir lo temporal con la perspectiva de lo eterno. Eso quiere decir que vivimos esta vida normal que tenemos que vivir trabajando, haciendo todas las cosas, pero sin dejar de pensar que un día vamos a estar con el Señor. Y entonces eso nos alinea en nuestra vida diaria, nos alinea porque a veces podemos pensar que solamente estamos viviendo en esta tierra y nuestro destino es aquí, esa es a veces nuestra tendencia. Sin embargo, nuestro destino es mucho más allá de esta tierra. Entonces deberíamos de vivir en esta tierra con una perspectiva temporal, con una perspectiva eterna, porque el Señor nos ha limpiado de nuestros pecados para obedecer la verdad, para amar fraternal y entrañablemente y ser renacidos además. Hemos sido renacidos además por la palabra de Dios y las buenas nuevas, y esas buenas nuevas son eternas. Eso quiere decir que la resurrección del Señor Jesucristo, la tumba vacía, es un hecho eterno que no va a cambiar y es la garantía de nuestra salvación. Y hoy vamos a hablar que es necesario crecer mediante el Señor Jesucristo. Ahora mire, este grupo de hermanos que están allá en las iglesias del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, están sufriendo una persecución interna, presión de vivir en medio de una cultura que es adversa a la fe cristiana. Pero allá no solamente les está diciendo el apóstol Pedro que ellos deben distinguir de vivir la vida temporal con una perspectiva eterna, les está diciendo también aquí que no deberían de quedarse ahí, que es necesario crecer en la vida cristiana. Eso quiere decir que es necesario que el creyente aprenda más cosas de las enseñanzas que ha dado el Señor Jesucristo y que esas enseñanzas pueda aplicar en su vida, porque eso va a redundar en su crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual va a redundar en la madurez. Y por eso vamos a leer este pasaje del versículo 4 al versículo 8 de 1 Pedro capítulo 2. Dice así: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos, Señor. Y en la carta del apóstol Pedro, cuando él consuela, Señor, a los dispersos, a los expatriados, Señor, en estas provincias romanas, Señor, también les llama ahora a que ellos puedan crecer, no solamente vivir esta vida temporal con una perspectiva eterna, sino también les habla que deberían de crecer aquí en la tierra, madurar en esta tierra mediante el conocimiento tuyo, mediante el conocimiento de tus enseñanzas. Que el día de hoy podamos analizar esta escritura y que nos fortalezca, Señor, para nosotros también crecer como estos hermanos que estaban expatriados en estas provincias romanas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el creyente mantiene y crece en una relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo. Esto es lo que establece el versículo 4 y el versículo 5. El creyente mantiene y crece en su relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando leemos estos dos versículos, a veces es un poco complicado entender a primera leída. Así, cuando uno escucha es: ¿de qué está hablando exactamente? Pero el día de hoy vamos a procurar explicar para que usted pueda entender de lo que realmente está hablando este pasaje. El texto dice: acercándonos a la piedra viva, como piedras vivas, para ser edificados como casa espiritual. Ahí todavía no está bien clarito, pero el texto está diciendo eso. Pero está queriendo decir que teniendo una relación personal con el Señor Jesucristo, que como piedra viva, el que tiene vida por sí mismo,
y aunque rechazada por los hombres, Dios lo escogió para que nosotros vivamos una vida cristiana centrada en Cristo. El Señor Jesucristo, en este caso, es el Mesías de Israel rechazado, y Dios envió, y los creyentes que Dios envió, y los creyentes mantienen una relación personal con Dios por medio de Él para vivir como Él vivió. Mire lo que dice el versículo 4, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esto está diciendo en el sentido de tener una relación con Dios. Esto de acercarse a Dios no quiere decir que nos estamos acercando para salvación, sino más bien cuando ya somos salvos, porque está dirigiéndose a creyentes el apóstol Pedro, que cuando ya somos salvos nos acerquemos a Dios para tener una relación personal con Dios. Eso es lo que está diciendo. Lo que puede estar pasando en el contexto donde ellos están viviendo, están siendo perseguidos, la presión de la persecución, la situación de sobrevivir, les puede hacer pensar que no tienen necesidad de practicar las disciplinas espirituales. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? La lectura de la palabra de Dios, la oración, el estudio de la palabra del Señor. Y muchos tal vez en este tiempo podríamos decir también, somos personas muy ocupadas, que a veces no tenemos tiempo para leer la Biblia. Tenemos que ir temprano al trabajo. Mire cuánto tiempo toma llegar al trabajo, a veces 30, 45 minutos. ¿En qué momento yo podría estar orando a Dios y tengo que estar atento cuando estoy cruzando los semáforos? Pero yo creo que los mismos hermanos en la dispersión tenían estas presiones de la vida, de sobrevivir y de vivir como en cualquier época, pero el apóstol Pedro aquí está diciéndoles: acercándoos a Él. ¿Ok? Acercándoos a Él. No están acercándose para salvación, sino que ya son salvos. Les está hablando de tener una relación personal con Dios. Está diciendo: refresque, tenga una relación personal con Dios. Dice, a Él dice piedra viva. Ok, como piedra viva está usando una metáfora. Esta es una metáfora. Y más después en el versículo 6 hasta el 8 va a explicar lo que es esta metáfora. Lo que está diciendo, está comparando al Señor Jesucristo con una piedra viva. Una piedra que tiene vida. Va a explicar un poquito más después. Dice, una piedra viva, pues que es el Señor Jesucristo, más tarde vamos a ver, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué está diciendo desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa? Se está refiriendo al pueblo de Israel. Juan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la piedra viva, que es el Señor Jesucristo, fue desechada ciertamente por los hombres, o sea, fue descartada por el pueblo de Israel, porque no aceptaron que el Señor Jesucristo es el Mesías. Cuando hizo la resurrección de Lázaro, un gran milagro, ellos decidieron terminar con el Señor Jesucristo en lugar de reconocer que es el Mesías prometido de Israel. Los rechazaron y por eso está diciendo aquí Pedro, acercándoos, tener una relación personal con Él, a Él piedra viva, que ha sido desechada por los hombres, que ustedes lo han desechado siendo el Mesías, pero dice más para Dios escogida y preciosa. O sea, si bien el pueblo de Israel la ha rechazado, para Dios ha sido escogido y precioso. En Fundamentos de la Fe estamos hablando acerca de que el Señor Jesucristo dejó su gloria para venir, convertirse en un niño, habitar entre nosotros. No dejó sus atributos, no se despojó de sus atributos como Dios, pero sí se despojó de su gloria para tomar la humilde forma de siervo y siervo obediente hasta la cruz. Por eso que Él es escogido, para Dios escogido y precioso. Eso es desde la perspectiva de Dios, aunque el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Entonces, dice, la piedra que los edificadores rechazaron. Se está refiriendo al pueblo de Israel que rechazó, que los toma como edificadores. Versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Ser pues edificadores como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo como piedra viva
nos hizo también a nosotros piedras vivas. En otras palabras, nos dio vida. Eso le está diciendo. Ustedes también como piedras vivas. El Señor Jesús es la piedra viva. Pero ustedes como han establecido una relación con Dios, porque han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, viven para Él, ustedes también son piedras vivas, porque han tenido la vida eterna del Señor Jesucristo. Dice, sed edificados como casa espiritual. Él nos manda que seamos edificados como casa espiritual. Esto significa que edifiquemos nuestra vida cristiana. Entonces está diciendo aquí Pedro que los creyentes, aún en la persecución, en las circunstancias más difíciles, deberían de ser edificados. Y significa que los creyentes deberíamos de crecer espiritualmente, deberíamos de madurar espiritualmente. Eso está diciendo. Así que rechazó Israel la piedra viva del Señor Jesucristo, pero ustedes se han hecho piedras vivas porque han recibido vida como piedras también del Señor Jesucristo. Y ahora dice, sed pues edificados, dice, crezcan. No está diciendo si quieren crezcan, no está diciendo si pueden crezcan, no está diciendo si tienen posibilidad crezcan, está diciendo sed pues edificados. Es una palabra imperativa que nos manda que los creyentes, a pesar de las diversas circunstancias que podemos atravesar en nuestras vidas, tenemos que tener crecimiento espiritual. ¿Cuándo dicen amén? O sea, no podemos arguir, estaba muy ocupado, Señor, por eso no he crecido. Señor, estas cosas de la vida no me han dejado crecer. Más bien dice que las circunstancias difíciles nos ayudan a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, o sea que el Señor Jesucristo como piedra viva nos hizo también a nosotros piedras. En este caso hace una comparación con el culto del templo o sacerdocio del templo de Jerusalén, donde se hacían sacrificios y eran aceptables a Dios. Entonces, ellos entendían la figura del templo. Tanto los creyentes judíos como los gentiles que ya estaban con los judíos entendían la figura de poder hacer un sacrificio anual en el templo de Jerusalén para poder expiar sus pecados. Eso es lo que hacían. Entendían esa figura. Entonces, por eso está diciendo aquí el apóstol Pedro, sed edificados como casa espiritual. Es como edificar un templo y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Así como sacrifican en el templo para recibir perdón de sus pecados, de la misma manera dice, ustedes sean edificados para que sean aceptables. Pero aquí dice una cosa, por medio de Jesucristo. Entonces está utilizando también una ilustración, la ilustración del templo de Jerusalén. Entonces aquí estamos diciendo, sencillamente, que los creyentes necesitamos edificar, crecer en nuestra vida cristiana. Y así nosotros podemos servir a Dios y podemos edificar mediante el Señor Jesucristo nuestra vida cristiana. ¿Esto qué quiere decir? Significa que vamos a edificar nuestra vida cristiana con las enseñanzas que el Señor Jesucristo ha dado en su palabra. Eso dice mediante Cristo. Sed edificados, así como en el templo de Jerusalén, hacer sacerdocio, intercesión, a través del Señor Jesucristo. Eso quiere decir con las enseñanzas que están en la palabra de Dios del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? O sea, la edificación, el crecimiento espiritual de los creyentes se va a dar con el material que se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, en la revelación de Dios, en la Escritura. Por eso, hermanos, podemos encontrar muchos libros bonitos, incluso libros de autores cristianos. Podemos encontrar literatura hermosa, hay literatura de autoayuda. ¿Escuchas literatura de autoayuda? Que uno compra y lee y se anima y se automotiva y quiere continuar la vida. ¿Has visto eso? Hay literatura de ese tipo. Pero aquí está hablando la palabra del Señor que nosotros vamos a crecer mediante el Señor Jesucristo. En la vida cristiana se crece mediante el Señor Jesucristo. Se crece mediante las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Cómo dicen amén? Y esto no es un libro de autoayuda. Esto es un libro que nos dice la verdad. Que cada vez que leemos nos confronta con nuestra propia verdad. Nadie nos puede decir, pero la Biblia sí nos dice, narrando esos hechos y esas cosas que encontramos en la palabra de Dios, nos dice la verdad, y esa verdad nos hace reflexionar, y esa verdad nos hace crecer. Eso está recomendando el apóstol Pedro a los expatriados de allá del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Les está diciendo, es necesario que crezcan, hermanos, a pesar de las circunstancias difíciles. Sabemos que están viviendo en esta tierra con una perspectiva eterna, pero es necesario que ustedes crezcan a pesar de las circunstancias y crezcan en Cristo. No crezcan en otras cosas, no pretendan crecer con otras cosas, sino mediante Cristo, mediante las enseñanzas de la palabra del Señor. Amén. Y ahí tal vez podemos decir, ¿cuánto hay de Dios, de la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas de la palabra de Dios hay en tu vida que tú has adoptado, que te ha hecho crecer y aquí que el apóstol Pedro está recomendando? O sea, acercándonos a la piedra viva como piedras vivas para ser edificados como casa espiritual. Teniendo una relación personal con el Señor Jesucristo, que como piedra viva, que tiene vida en sí misma, aunque rechazada por los hombres, en este caso por el pueblo de Israel, Dios lo escogió para que nosotros vivamos una vida cristiana centrada en Cristo. El Señor Jesucristo es el Mesías de Israel rechazado y Dios envió a los creyentes. Y los creyentes mantienen una buena relación con Dios por medio de Él para vivir como Él vivió. El creyente mantiene y crece en su relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo. El versículo 6 al 8. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hermanos, el creyente sabe que el Señor Jesucristo es el Mesías y no será avergonzado cuando Él vuelva. Eso está hablando estos versículos del 6 hasta el 8. Que el creyente sabe que el Señor Jesucristo es el Mesías y no será avergonzado cuando Él vuelva. O sea, conocer al Señor Jesucristo es conocer que Él es el Mesías prometido. O sea, no es solamente decir creo en Cristo, no solamente quiere decir creo en Dios, sino es creer, saber que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido y que además cuando venga el Señor, ese creyente no va a ser avergonzado. En Sión está puesta la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa para los que creen, tropiezo para los desobedientes y la que los edificadores desecharon. El que cree en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Cuando vuelva, los creyentes lo aprecian, aunque su pueblo lo rechazó. Él es el Salvador al cual ellos no creyeron. El Señor Jesucristo, el Mesías, vino a Jerusalén y el que cree que Él lo es, tiene vida eterna y lo aprecia, y no así el que no cree. Veamos el versículo 6 que dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Esto se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo a Sión, o sea, a Jerusalén, donde fue su sacrificio como la piedra principal de la edificación. Por eso dice, por lo cual también contiene la Escritura, que aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Sión se entiende como Jerusalén. Y el sacrificio del Señor Jesucristo ha sido en Jerusalén. Por eso está diciendo, aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa. Es la piedra viva a la que se refiere el versículo 4. O sea, está diciendo la Escritura que allá va a venir el Señor Jesucristo. A Jerusalén está colocando la piedra principal. El que creyere, dice, no será avergonzado. El que cree en el sacrificio del Señor Jesucristo en Sión, en Jerusalén, donde el Señor Jesucristo fue sacrificado, no será avergonzado cuando venga el Señor Jesucristo. No habrá creído en vano, porque cuando venga el Señor Jesucristo, su creencia será ratificada porque habrá creído en algo verdadero. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, esto es lo que está hablando el apóstol Pedro a ellos. Esto les está diciendo a los hermanos de que ellos deben crecer en el Señor, en las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque esa piedra que desecharon los edificadores es la cabeza del ángulo y Dios le ha puesto en Jerusalén al Señor Jesucristo. Habla esto de Sión, hermanos, porque en el monte Sinaí se dio la ley de Moisés.
Y el monte Sinaí era significativo para el pueblo de Israel. Pero decir Sión también es significativo porque es decir Jerusalén. Si en el Sinaí se ha dado la ley, los 10 mandamientos, ahora en Jerusalén se estaba dando pues al Señor Jesucristo, que es la piedra del ángulo. Y el que creyere, dice, no será avergonzado. O sea que presenta al Señor Jesucristo, su sacrificio es vital para que el creyente tenga vida eterna. Esto quiere decir cuando nos dice que no seremos avergonzados. O sea, es importante. La cabeza del ángulo en una edificación es bien importante, es la esquina. Es bien importante en la edificación que tenga esto. Y esto es el Señor Jesucristo. Y esto es en un edificio. En el edificio de la salvación, lo que ha hecho Cristo es justamente el sacrificio, es la piedra principal en la construcción. Esa piedra que los edificadores dijeron no sirve, Dios lo ha puesto como cabeza del ángulo para que esa edificación de la salvación de las almas sea una edificación que muestre realmente la voluntad de Dios. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, aquí está hablando que los que creen en el Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel prometido, que aquellos que los israelitas como nación han rechazado, pero los que creen en Él como Mesías aprecian, dice, la salvación. Aprecian esto, los que creen, para los que creen esto es precioso, le dan el precio correcto de lo que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Pero dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser otra vez la cabeza del ángulo. Para nosotros es precioso eso porque sabemos la salvación en Cristo Jesús. O sea, los que creen en el Señor Jesucristo, así como los hermanos a los que se dirige esta carta, ellos aprecian el trabajo y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta piedra que los edificadores desecharon significa que es el Señor Jesucristo, al que desecharon y no lo aceptaron como al Mesías. Él llegó a ser lo más importante en la salvación. No importa que el pueblo de Israel, con sus autoridades, los rechazaron. Eso no disminuye en nada el sacrificio del Señor Jesucristo. En otras palabras está diciendo, Israel no ha aceptado al Señor Jesucristo como el Mesías. Lo han desechado como un constructor desecha una piedra. Pero esa piedra que ese constructor lo ha desechado, que Israel ha desechado al Mesías, el Señor lo ha traído como la cabeza del ángulo. Dios lo ha traído como la cabeza del ángulo principal. Y que no importa que ellos no crean, no importa que ellos los rechacen, la salvación sigue siendo vital en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El sacrificio del Señor Jesucristo no deja de tener importancia porque el pueblo de Israel los rechazó. Hermanos, y este es un mensaje para nosotros también, querido amigo. El hecho de que una persona o alguien no crea en el sacrificio del Señor Jesucristo no significa que no es importante. No significa que no es vital. El hecho de que haya muchas personas en el mundo que no depositen su fe en el Señor Jesucristo no significa que el sacrificio de Cristo en la cruz es vital. Sigue siendo vital. Mi falta de fe no destruye su sacrificio. La cruz de Cristo se vuelve la piedra de tropiezo, dice ahí. Porque los que no creen en el Señor Jesucristo no tendrán vida eterna y por tanto tienen un lugar destinado para esto. Porque dice el versículo 8, y piedra de tropiezo, o sea, esta cabeza del ángulo que es el Señor Jesucristo, viene a ser piedra de tropiezo o roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, para muchos, los que creemos que Jesús es el Mesías, esa piedra viva al Señor Jesucristo como Mesías, que fue desechado por el pueblo de Israel, para nosotros es apreciado y nosotros creímos en Él y por tanto tenemos la vida eterna y al tener la vida eterna vamos a estar por siempre con el Señor. Pero para muchos en ese tiempo desecharon al Señor Jesucristo como el Mesías, no quisieron creer que Él es el Mesías. Por tanto, aquella piedra, figurativamente también está hablando en un lenguaje metafórico, aquella piedra que es la cabeza del ángulo, que para nosotros ha significado la piedra viva y nos ha hecho a nosotros piedra viva, para ellos en lugar de ser piedra viva, para ellos es tropiezo. ¿Por qué? Porque no van a heredar la vida eterna, sino que van a ser destinados a la condenación eterna. Esa piedra viva para nosotros es viva porque también somos piedras vivas, porque hemos recibido vida del Señor Jesucristo. Pero quienes rechazan al Señor Jesucristo como Mesías,
no van a hallar vida en esa piedra, sino tropiezo, y no van a encontrar la salvación de su alma en esa piedra, porque la rechazaron. Y esto sucede con cualquier persona que en este tiempo, en cualquier tiempo, sabiendo que Jesús es el Mesías, rechaza al Señor Jesucristo como el Mesías. No lo acepta como al mismo Hijo de Dios que ha venido aquí al mundo para el perdón de los pecados. Tal vez lo tiene como un Cristo histórico, lo conoce por la historia, lo conoce por los libros, lo conoce por la cultura, pero tal vez no se ha rendido a Él. Y también es un sentido de rechazarlo cuando una persona no se rinde al Mesías prometido. Así que se vuelve más bien en un tropiezo para esta persona, en lugar de ser una piedra viva que le puede dar vida. Y esto está hablando la Escritura. O sea, en Sion está puesta la piedra principal, la piedra del ángulo, escogida, preciosa, que es el Señor Jesucristo para los que creen, pero tropiezo para aquellos que desobedecen y no creen que Jesús es el Mesías, y que los edificadores desecharon, metafóricamente, esta piedra. El que cree que el Señor Jesucristo, el que cree en el Señor Jesucristo no será avergonzado, cuando vuelva los creyentes lo aprecian. Aunque su pueblo lo rechazó, Él es el Salvador al cual ellos no creyeron. El Señor Jesucristo, el Mesías, vino a Jerusalén, y el que cree que Él lo es, tiene vida eterna y lo aprecia. Y no así el que no cree. Por eso el creyente sabe que el Señor Jesucristo es el Mesías y no será avergonzado cuando vuelva. Y esto está diciendo Pedro a aquellos hermanos expatriados de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les está diciendo, sí, sufren por la presión de la sociedad, la persecución, es cierto, pero dice, sed edificados, crezcan. Necesitan todavía crecer a pesar de las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Dice, porque Cristo, aquella piedra viva que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y al ser la cabeza del ángulo a ustedes les ha dado vida, pero aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, en el Mesías, no van a heredar la vida eterna, sino van a pagar las consecuencias de no haber creído en el Mesías prometido. Es lo que está diciendo este pasaje. Está exhortando todavía a aquellos expatriados en condiciones difíciles que debieran crecer y madurar en su vida espiritual. ¿Qué le parece? O sea que no hay excusa. No importa qué situación de prueba, qué situación de dificultad pueda estar pasando en su vida. Eso no es excusa para no crecer, para no ser edificados. Porque esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro, exhortando a los creyentes. Entonces podemos decir que acercándonos a la piedra viva, como piedras también para ser edificados, porque en Sion está puesta la principal piedra del ángulo. Tener una relación personal con Dios mediante las enseñanzas del Señor Jesucristo, para ser edificados porque Él es el Mesías que fue rechazado y aceptado por los creyentes. El Señor Jesucristo es el Mesías a través del cual el creyente tiene que crecer en su relación con Dios y también pensando en la vida eterna. El creyente mantiene y crece en su relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo porque sabe que Él es el Mesías. Hermanos, el Señor quiere que nosotros crezcamos mediante las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos puede enseñar muchas cosas a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, aunque Israel lo había rechazado. Pero a este que evidentemente habían rechazado, evidentemente también es el que nos puede enseñar para que nosotros podamos madurar, para que podamos ser edificados en nuestra vida diaria. Y así como el apóstol Pedro les exhorta a los creyentes de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a pesar de sus circunstancias difíciles que crezcan, de la misma manera el Señor nos anima aquí a que nosotros crezcamos en nuestra relación personal en las enseñanzas, con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Que adoptemos las enseñanzas de la Escritura en nuestras vidas. Y entonces no nos detendremos en nuestro crecimiento. Y cuando venga el Señor, porque por nuestra salvación no seremos avergonzados, pero también podemos decir, Señor, he aprendido, he crecido por tu palabra,
te conozco un poco más, pero ahora te voy a conocer de frente, porque no va a haber cosa delante de ti que me impida conocerte más. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, gracias en esta tarde. Te pedimos que tú bendigas tu palabra el día de hoy, y es necesario, Señor, como vemos en este pasaje, que tenemos que crecer. Y a pesar de las circunstancias difíciles, Señor, que pasamos, y vivimos esta vida temporal con perspectiva eterna, pero aún tú quieres que nosotros crezcamos en esta tierra, que no esperemos solamente lo eterno, sino que en esta vida también crezcamos, y mediante el Señor Jesucristo, mediante tu palabra, porque el Señor Jesucristo es el Mesías que Israel rechazó, pero con nosotros apreciamos porque es verdad, y que al conocer tu palabra más, vamos a crecer más cada día. Señor, motívanos en nuestro corazón para andar en esta semana aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.